Amén. Amén, anciano Mario. Bueno, familia, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es la segunda clase. Realmente van a ser 2 clases de introducción, luego vamos a empezar a profundizar en cada tema. Quiero que me acompañen sus Biblias al tema principal, o sea, al tema base, el sermón base. El texto base que tenemos es Hechos 1:6 al 11. Hechos 1:6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto de que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Vamos a hacer una pequeña recordatorio de lo que vimos en la clase pasada. Veíamos que para los discípulos era muy importante establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos sabían. Escatológicamente ellos tenían en mente el establecimiento del reino de los cielos en la tierra y obviamente sabían que el que lo hacía o el que era el encargado de eso era el Mesías, el ungido. Entonces ellos todavía no tenían eh, esa revelación completa de cómo iba a ser ese establecimiento del reino. Y obviamente que vamos a encontrar que Juan, el discípulo amado, es quien escribe el libro de Revelación, pero lo escribe aproximadamente en el año 90, 93. Ya muchos de los discípulos habían partido hacia la eternidad, pero a pesar de eso ellos creyeron en Jesucristo y obviamente les fue revelado lo que era el reino de los cielos y cómo tenía que ser predicado y lo determinante que era ese tiempo de la iglesia en la tierra hasta que Cristo viniera. Y es por eso que Jesús hace énfasis en que ellos serían testigos, mártires, testificarían con sus propias vidas, no solamente en sacrificio vivo, como tenían que ser ellos, sino también físicamente hasta el final. Entregarían su vida por causa de Cristo y el mensaje de Cristo. Luego les dice que los tiempos y las sazones. Y los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre, es decir, en su soberanía, en su providencia. Y eso es lo que hemos visto venir a través de la historia y lo que vemos a través de las noticias. Hechos providenciales, que cada día más se acerca el regreso de Cristo. Era parte de lo que habíamos la clase pasada. Entonces el reloj de Dios está en la hora final y nosotros no estamos apercibidos. Y muchos tienen un concepto equivocado de lo que es la segunda venida de Cristo. No solamente en el tiempo, sino en los acontecimientos. Vemos, como les decía en la clase pasada, que la internet está minada. Incluso hubo una profecía que no se cumplió, que el 23 de abril era el arrebatamiento, y estén bombardeando redes sociales con eso, que por esto, por lo otro. Una cantidad de locuras. Y eso tiene un propósito. Eso es usado por el enemigo para que la gente desvirtúe la segunda venida de Cristo. Para que la gente se desanime y pierda el interés en esa realidad, que fue donde nosotros quedamos la clase pasada. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Aquí el apóstol Pedro está haciendo énfasis, cómo tenemos que estar viviendo nosotros
esperando. Andar como, o sea, forma de vida santa, diferente, apartados, piadosa, viviendo lo que creemos en nuestra manera de vivir, es decir, cristianismo en acción. Y luego dice, esperando. Nosotros esperamos algo seguro, es algo que va a venir y que será. Y dice, apresurándoos, es decir, estando diligentes en esa espera. ¿Cómo es estar diligentes en esa espera? Pues haciendo lo que el Señor nos mandó, la gran comisión. Y luego dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, aquí en la iglesia, esperamos según sus promesas. Aquí llega la esperanza, aquí llega lo que todos queremos y anhelamos. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, nosotros como la novia, no podemos darnos el lujo de estar dormidos. Cuando el novio está a la puerta, recordemos que eso lo vimos en la clase pasada, la parábola de las vírgenes, las sensatas y las insensatas. Dice que las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, y también a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y aquí nace una pregunta que, que tiene que ponerse a pensar. Ellas estaban esperando, pero no las conocían. Estaban esperando a Jesucristo, pero no, Cristo no las conoció. La pregunta es, ¿por qué no las conoce si los estaban esperando? Es muy sencilla, hermanos. Estas vírgenes que habla de ese tipo de personas que dicen creer, pero no están en Cristo, es decir, no están apercibidos espiritualmente, no están llenos del Espíritu de Dios, es decir, no son salvos, porque el aceite representa la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Por eso no estaban preparadas. Ellas esperaban, pero no estaban preparadas. El mundo, mucha gente espera el regreso de Cristo. Muchas religiones, falsas religiones, o sea, falsas iglesias esperan el regreso de Cristo, pero no como tienen que estar. Y luego dice, velad pues, no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, estén atentos. El cristiano de nuevo, el cristiano nacido de nuevo está atento, está percibido, no solamente del regreso de Cristo, sino cómo estamos para cuando Él regrese. Recordemos el texto en Apocalipsis capítulo 3, cuando Él dice, yo toco a la puerta y llamo. Ahí lo que está diciendo el escritor, que es Juan, dice, yo estoy llegando a la puerta para tocar y entrar en mi casa. Entrar en la casa que le pertenece. Él no está pidiendo permiso para entrar. Él está viniendo a ver cómo está su casa. Por eso el juicio comienza por la casa. Por eso es que el Evangelio todo el tiempo está limpiando la casa, el Señor está limpiando nuestra vida. Para eso también fue el mensaje de las 7 iglesias, para preparar la iglesia para la segunda venida. Entonces veíamos en la clase pasada que este es el mayor riesgo de la iglesia, no la persecución abierta, sino el adormecimiento sutil, no la negación directa, sino la distracción constante. Y veíamos que el mundo está distraído, la iglesia está distraída. Y esta será parte del sermón del domingo. Romanos capítulo 12, versículo al 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo. La iglesia está moldada a este siglo, a este tiempo. Entonces no va a querer que venga Jesucristo. Ni le interesa ni le importa. Y no está en la ecuación de su vida. No está en su cosmovisión como algo determinante e importante en su vida, como la brújula, el norte. Cristo viene. Para muchos no es un norte. Para muchos es los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que ofrece este mundo, lo que ofrece este tiempo. Entonces, estamos haciendo como una recapitulación. Vamos a tener recapitulación para que entremos en la segunda parte del día de hoy. Quedamos en la vez pasada de que Dios no nos llama a calcular las fechas, sino a cultivar la fidelidad.
No nos pide que descifremos el código de su venida, sino que purifiquemos nuestro corazón para recibirle. Hermanos, es el tiempo, no es el tiempo de jugar a ser religiosos, no es el tiempo de jugar a religión. Ese tiempo se está agotando. Vivimos en un tiempo, mis amados hermanos, en que la verdad más gloriosa para el creyente se ve constante ridiculizada por el mundo, ignorando, ignorando de que realmente Cristo viene. Y como decíamos en la clase pasada, no es sembrar pánico, sino para provocar propósito. Es una llamada a despertar, a santificar y apresurarnos a cumplir la gran comisión, porque Él viene y su recompensa está con Él. Y esa fue la pregunta que quedamos en la clase pasada. ¿Lo estaremos esperando? Hermano, la doctrina de la segunda venida de Cristo se llama parusia, la parucía, que incluso en el año 90 ustedes veían que la gran mayoría de iglesias hablaban, Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Hermano, no es un lujo teológico, es el eje central de la esperanza cristiana. En nuestra cosmovisión como iglesia bíblica reformada, este evento es la culminación del plan redentor de Dios. Acuérdense que en la clase pasada les enseñaba que el reino de los cielos es ya, pero todavía no. O sea, ya está entre nosotros, pero todavía no se ha consumado. Y esa consumación llegará, que es la salvación final. Esa es la salvación final. Entonces, es importante definir nuestra posición para evitar confusiones. Veamos la perspectiva reformada. La perspectiva reformada con respecto a la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida enfatiza la soberanía sobre toda la historia. La escatología no es un mapa de eventos desconectados, sino el relato de cómo Cristo, el Rey victorioso, somete a sus enemigos y entrega el reino al Padre. Cada hecho, cada acontecimiento de la historia está siendo tejido por la mano de Dios. Cada episodio, cada capítulo que está aconteciendo es toda una historia que Dios ha trazado. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, es decir, para que sea todo para la gloria de Dios. Hermanos, el fin viene, pero dentro de ese proceso Dios, el Señor Jesucristo, está estableciendo el reino de Dios en cada corazón. Está restaurando la imagen de Dios en su iglesia, en cada creyente. Entonces recordemos que el cumplimiento de la profecía está intrínsecamente ligado al avance del Evangelio y a la edificación de la iglesia. Quiero que veamos algo muy importante como nosotros, como presbiterianos reformados. Y todos creemos esto, el 99.9% de los reformados creemos en lo que les voy a enseñar. El post-tribulacionismo, es decir, que creemos basados en el exégesis coherente de los textos, que la iglesia permanecerá en la tierra durante el periodo conocido como la gran tribulación. Y esto es muy importante, porque el 99.9% de las iglesias pentecostales, es decir, todo lo que son doctrina arminiana, creen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, lo que llama el pretribulacionismo. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero estoy haciendo como un esbozo de temas que vamos a ver, que son muy importantes. Pero va a hacer énfasis en este tema. Quiero que vean un texto que es muy impactante, para que vean cómo se cae de forma esa doctrina
del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Es lo que dice Mateo 24, 31, perdón, 24, Mateo 24, 21 al 31. Escuchen lo que dice. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y escuchen esto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí ven? La iglesia está en ese momento. Y aquí llega el arrebatamiento. En ese momento, cuando se vea la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos. Eso será como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el arrebatamiento o rapto, mire cómo lo dice Primera de Tesalonicenses, cómo se conecta al texto. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, mire, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros. Hermanos, es algo que muy importante que tengamos en mente. Cuando se habla con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿eso cómo se escucha? Se escucha como algo silencioso, algo secreto, que es lo que habla la gente o los hermanos que dicen que es antes de la gran tribulación, que hay un rapto secreto, que nadie se da cuenta de esa trompeta. Hermano, yo menos que los cielos tienen que estremecerse, porque es la señal del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá. Y eso es lo que está hablando el escritor. Mire cómo se conectan lo que mismo dice el Señor Jesucristo y lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero sigamos. Pero más adelante vamos a estudiar esto a profundidad. Solo son temas que estamos viendo para que vean todo lo que vamos a abarcar en estas clases. Entonces, el arrebatamiento al final de este periodo, inmediatamente antes del regreso visible de Cristo a la tierra para instaurar su reino. Esto es lo que armoniza sus pasajes. Mateo 24, 29, 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos. Más adelante vamos a ver qué significa reino milenial. Porque para los pretribulacionistas, el reino milenial son 1000 años literales, donde el Cristo bajará a la tierra, gobernará con sus santos y habrán pecadores y justos juntos, y que luego será suelto el dragón, la serpiente antigua, y engañará a toda la gente que ha nacido en 1000 años, y entonces vendrá el Armagedón, la batalla final. Y esto es muy loco, porque ¿cómo Cristo va a gobernar en medio de pecadores? Y después vamos a ver eso a profundidad. Segunda Tesalonicenses 2, de 1 al 3 dice, Pablo advierte de que el día del Señor, que incluye el arrebatamiento, no vendrá hasta después de la apostasía y la revelación del anticristo. La iglesia, como está en la gran tribulación, verá al anticristo y verá la religión del anticristo. Porque la religión del anticristo hará que la verdadera iglesia sea perseguida por esa gente. Segunda de Tesalonicenses 2, de 1 al 8 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, está hablando hace 2000 años, que el día del Señor está cerca, que estaba pasando en Tesalónica,
que la gente decía, es que Cristo ya viene, entonces no trabajemos. Y la gente se estaba recostando a la gente, nadie trabajaba, o sea, la vida se paró. Nadie se engañe con ninguna manera, porque escuche, porque no vendrá, o sea, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía, que es lo que llamamos eh, la fe, o sea, la iglesia apostatará, es decir, una apóstata significa uno que creía en Jesucristo, pero niega la fe y establece otro tipo de Cristo, que es lo que va a ser el anticristo. Anticristo significa uno que se opone a Cristo o resiste a Cristo, pero se pone en lugar de Cristo. Y luego se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición. Mire que es tan importante que una de las señales poderosas para la manifestación del anticristo es la falsa religión, porque él necesita la falsa religión, porque va a ser el piso espiritual de él para engañar a muchos, y si le fuera posible a los santos. Y obviamente que Israel lo va a adorar como si fuera el Mesías, porque será su salvador provisional de un acontecimiento que está muy cerca. Con todas las noticias que ustedes están viendo, escucharon eso, 160 países en este momento no respaldan a Israel. De 180 y algo que hay, 188 países creo que lo conforma el mundo. Es casi el 80%. Te dicen, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, mire, desde esa época, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa palabra misterio no es algo que esté oculto, no es algo así que, no, es algo que está oculto, que todavía no se ha revelado, pero ya estaba en acción, o sea, ya estaba operando. ¿Cómo estaba operando en ese momento? Obviamente con el engaño, con los falsos apóstoles, con los falsos maestros, con las falsas doctrinas, y que eso no ha cambiado. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí ve? Quiero que me acompañen también a Apocalipsis 19:20. O sea, el capítulo 19 y el capítulo 20 es la secuencia, es clara. Cristo regresa en el capítulo 19, derrota a sus enemigos y luego establece su reino en la tierra en el capítulo 20. La esposa, la iglesia, está con él en su regreso, Apocalipsis 19:14, lo que implica que fue arrebatada para encontrarse con él en el aire y descender inmediatamente con él en gloria. Nosotros vamos a participar de la segunda venida de Cristo en su gloria, como vencedores, porque él viene como vencedor. Él viene venciendo para vencer. Él viene con sus santos, él viene con todos nosotros y vamos a compartir su gloria. Veamos ahora la revelación, perdón, la relevancia única de nuestro tiempo. ¿Por qué es más urgente ahora? O sea, ¿por qué es tan urgente más ahora que en la época de que está hablando Pablo en Primera de Tesalonicenses y Segunda? La doctrina del regreso de Cristo actúa como un lente que enfoca toda la realidad actual. Y esto es muy importante, que nosotros estemos mirando lo que pasa geopolíticamente en el mundo. Todos esos acontecimientos, todos esos rumores de guerras, todo lo que está pasando en Europa, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo eso hay que enfocarlo. ¿Por qué? Porque su relevancia se manifiesta en varias áreas críticas. Primero, el antídoto contra la ansiedad y el temor global. En este momento, la gente, incluso hasta tanto la iglesia, está llena de ansiedad, de temor, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque vivimos en una era de la ansiedad, pandemias, guerras, inestabilidad económica,
crisis climática, que generan un pánico existencial. Para el creyente post-tribulacionista, la tribulación no es una sorpresa, sino el clímax predecible del pecado humano bajo el gobierno del anticristo. Ese tiempo de pretribulación, o sea, antes de esa que estamos viviendo, esto es la pretribulación, antes de que llegue ese momento. Es lo que llaman principio de dolores. Cristo lo dijo, vendrá esto, pero aún todavía no es el fin. Saber que Cristo viene después de la tribulación nos da una perspectiva única. Dios no nos promete un escape de la prueba, sino nos fortalece en la prueba y la liberación a través de ella. La prueba tiene que ser necesaria, mis hermanos. O sea, este tiempo, la iglesia estando dentro de la gran tribulación, es donde realmente nuestra fe va a ser probada. Donde realmente tendremos que mantenernos firmes a pesar de todos los embates del enemigo. Porque el Señor guarda su iglesia. Muchos perderán sus vidas. Muchos se mantendrán firmes en su fe y perderán sus cabezas, como dice la Escritura. Serán decapitados, dice la Escritura. Pero el Señor cuida nuestra salvación. Nosotros no fuimos creados para vivir aquí. Estamos temporalmente, estamos de paso, pero muchos estamos muy amañados en este lado de la eternidad. Y no queremos que esto se acabe. No queremos que Cristo venga. Porque estamos más involucrados en construir nuestro reino aquí en la tierra. Y acuérdense que tenemos que hacer tesoros es en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí el Señor nos entregó a nosotros unos dones, talentos, el llamado al servicio para el aquí y el ahora. Porque todo lo que hagamos aquí y el ahora, en el avance del reino, es tesoros que cuando venga el Señor nos recompensará en su reino. Pues ese buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual dará al juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. La justicia perfecta de Dios, la salvación final, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, cuando tengamos que luchar más con el pecado que mora en nosotros y el pecado que está a nuestro alrededor, y ya no estemos como extranjeros, sino que estemos en nuestra morada, en nuestra tierra. En esos cielos nuevos y tierra nueva que hablamos en primera de Pedro ahora, y que más adelante vamos a ver a profundidad todo esto. Entonces, habrán señales en el sol y en la luna, dice Lucas 21, 25 al 27, y en las estrellas y en la tierra angustia a las gentes, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán consumidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas, miren esto, aquí vuelvo otra vez a hablar acerca de la gente que está en la gran tribulación, la iglesia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando a la iglesia, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí ve que la iglesia está allí? Está viendo todos estos acontecimientos. Y esto nos llama a una vigilancia y la sobriedad espiritual, es decir, el equilibrio espiritual. Entonces, el pretribulacionismo, el rapto antes de la tribulación, puede, aunque no siempre, llevar una actitud de complacencia. ¿Cómo nos vamos a ir? No necesitamos prepararnos para lo peor. Es decir, la gran mayoría de personas están tranquilas porque esto yo no van a estar. No, hermanos, es fuerte. Porque la iglesia no se está preparando para lo que realmente viene, lo que tienen que enfrentar. Cuando llegue ese momento, muchos van a apostatar de la fe. Porque van a decir, bueno, ¿y qué pasó si nosotros íbamos adelante?
O sea, la gente está acomodada a eso, tratando de santificarse a sí misma, es decir, en su propia justicia, en apariencias, en ese cristianismo nominal o ese cristianismo basado en obras, porque entonces yo hago las cosas bien, entonces estoy bien. No se trata de eso. Se trata de ser como Cristo, de obrar como Cristo, conforme a la voluntad del Padre. Cristo obró conforme a la voluntad del Padre. Nosotros obramos conforme a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan de Mateo 7, 21 a 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre sanamos, predicamos, profetizamos, echamos fuera demonios. Le dijo el Señor, en aquel día, o sea, en ese día, ese que estamos esperando, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted ve un tipo de iglesia, esa iglesia, donde sacan fuera demonios, donde predican, donde hacen muchas cosas, y que dicen, apartados de mí, hacedores de maldad. Sin ley, es decir, vivían como ellos querían. Y dice la Biblia que daría Satanás un poder engañoso y tendrían poder y harían señales en el cielo y en la tierra. El enemigo de sus almas tiene poder y se le entregará un poder engañoso al anticristo, al falso profeta y a la bestia, la satánica trinidad, porque el enemigo de sus almas siempre está imitando a Dios en todo, en todo. El postribulacionismo, es decir, nosotros reformados, por el contrario, grita, velad. La parábola de 10 vírgenes, lo leímos ahora. Es decir, la iglesia tiene que estar velando. Velando en la segunda venida de Cristo, pero también velando por nuestra vida espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Acaso no conocéis al Señor? Nosotros debemos examinarnos si realmente nuestra vida está alineada de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a la religión. De acuerdo con mí me parece que estoy mejor que los demás. Y esto nos da una urgencia tremenda de predicarnos el Evangelio para poder predicar el Evangelio. Porque muchos, incluyéndome en algunos momentos de nuestra vida, predicamos el Evangelio que no vivimos. Y sabemos de que no podemos vivir 100% el Evangelio. Y nuestro corazón sufre por no hacerlo. Pero dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es contado por pecado. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer bueno. Y muchas veces somos negligentes. No lo hacemos porque no queremos. Porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Porque queremos vivir para nosotros, no para el Señor. Y como vivimos para nosotros, no para el Señor, somos egoístas, somos orgullosos y no nos interesa lo que pase con los demás. Y eso es lo que está haciendo que la iglesia no esté predicando el evangelio. Que estemos acomodados en nuestras iglesias, escuchando sermones, escuchando enseñanzas, yendo a seminarios, yendo a convenciones. Pero eso no se ha reflejado en nuestra vida. Se ha reflejado en nuestro conocimiento. Pero ese conocimiento, si no me lleva a ser más como Cristo, y ser como Cristo, Cristo se apasionó por el evangelismo. Él fue el más grande, él fue el mensajero y el mensaje, y él murió por ese mensaje. Él dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad, y para esto vení. Nosotros también hemos venido para dar testimonio de la verdad, para morir nosotros para que él viva, para que vean a Cristo resucitado en nosotros. La mitad de las vírgenes no estaba preparada para la demora del novio. Nosotros debemos estar preparados para preservar la fe, para perseverar en la fe. Que eso fue lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Con el aceite del Espíritu, durante un tiempo de gran engaño y persecución, esta doctrina es un llamado a despertar del sueño espiritual. La iglesia está dormida, hablando espiritualmente. El hombre o la mujer despierta espiritual está velando, está vigilando. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer que el Señor me ha mandado que no he querido hacer? Pero lo que dice Romanos 13, 11 al 12. Y esto, conociendo el tiempo de que ya la hora
ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Pablo está diciendo en Romanos, hace 2000 años está diciendo, la noche está avanzada. Pablo vivía a la luz del regreso de Cristo, de su segunda venida. Por eso Pablo desgastó su vida hasta el último aliento. Por eso Pablo se ocupó de la salvación con temor y con temblor. Por eso Pablo dio la buena batalla de la fe. Por eso Pablo guardó la fe. No porque él fuera mejor que nosotros, sino porque él tomó una decisión puesta por Dios en su corazón. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más que estoy en mí. Pablo también dijo, yo ya no miro más atrás, no miro más a mi pasado, miro adelante a Cristo, al supremo llamamiento en Cristo y al me aferro. Pablo también dice que era un hombre disciplinado espiritualmente y disciplinaba su cuerpo, lo sometía a servidumbre. Él se ocupaba de la salvación con temor y con temblor. Él mortificaba al viejo hombre. Él dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía a servidumbre. Él no peleaba como los que pelean al viento, golpeaba como golpean el viento. Tampoco corría la aventura. Él tenía una meta clara, Cristo. Porque él dijo, no me he propuesto otra cosa sino a predicar a Cristo y a este crucificado. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, mire, desechemos pues las obras de las tinieblas. Todos aquí sabemos cuáles son las obras de las tinieblas. Todos lo sabemos, porque somos creyentes. Todos sabemos cuáles son las obras de las tinieblas que todavía nosotros estamos haciendo. Todos lo sabemos. Entonces, si sabemos por qué no nos despojamos del viejo hombre, por qué no renunciamos a ese viejo hombre, sabiendo de que el Señor ya nos hizo nuevos en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Luego dice, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué es vestirnos de armas? De vestirnos de la armadura de la fe, es decir, revestirnos de Cristo. Cristo es nuestra armadura. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo y libre a vosotros. Si nosotros estamos revestidos de Cristo, ¿cómo el enemigo va a atacarnos? ¿Cómo nosotros vamos a estar enredados en las cosas del mundo si estamos en Cristo, perseverando en la salvación? Luego dice el apóstol Pablo, andemos como de día. ¿Y cómo es andar de día? Honestamente. No en glotonerías, borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas, en envidias. Es decir, las obras de la carne. Y el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor, ¿sí ve? Vestidos del Señor Jesucristo. No probáis para los deseos de la carne. Esto es muy determinante en la vida de la santificación. No proveer para el pecado, sino hacerlo morir de hambre. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién estoy? ¿Y qué estoy haciendo con el tiempo? ¿Qué es lo que hago cuando estoy solo o cuando estoy sola? ¿Qué es lo que veo cuando nadie me ve? Ahora vamos al punto 3, el motor de la visión y la proclamación del Evangelio. Estamos hablando de la importancia de tener claro la venida del Señor Jesucristo. La misión de la iglesia no se termina con el rapto. El rapto ocurre cuando la misión se complete. Mira lo que dice en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y entonces qué? ¿Sí? ¿Sí? El evangelio se predicará con tanta fuerza en medio de la gran tribulación que muchos conocerán del Señor, porque verán que la iglesia tenía razón de que Cristo viene y muchos también apostatarán de la fe, pero allí realmente se probará quiénes creen y quiénes no. Como dice un dicho por ahí, el día de la quema es que se ve el humo. Hermanos, la venida de Cristo es el gran objetivo que impulsa la misión de la iglesia. Cada persona alcanzada, cada discípulo hecho, acerca ese momento en un mundo que se opone cada vez más al evangelio, al verdadero evangelio. Esta verdad nos da un sentido de propósito inquebrantable. Somos los heraldos del rey que viene. ¿Escucharon eso? Somos los heraldos del rey que viene, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios antes del día del juicio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Como si Dios mismo dijera, arrepentidos.
Veremos entonces ahora la base para la perseverancia frente a la persecución. La persecución contra la iglesia está en aumento a nivel global. La teología de la prosperidad y el evangelio light colapsan ante esta realidad. La escatología de la post-tribulación ofrece una teología robusta del sufrimiento. Nos recuerda que seguir a Cristo implica tomar la cruz y que la gloria viene después de la cruz, tanto para Cristo como para su cuerpo. Nos identifica con los santos de todas las épocas, que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, a través de la gran tribulación. Y este texto es muy importante. Mire lo que dice Apocalipsis 7 al 14. Acá, lo que pasa cuando hay una visión del cielo y la tierra que Juan está viendo. Juan 7 al 14. Dice la palabra del Señor. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, escuche esto, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí ves? Eso es una esperanza. Hermanos, es una esperanza porque, vuelvo y reitero, nosotros estamos de paso. Y esto nos da la garantía del juicio final y la justicia perfecta, la que reivindica la santidad de Dios. Hermanos, en un mundo donde los malvados prosperan y los justos son oprimidos, la justicia parece una idea lejana. Pero la segunda venida, el día del Señor, dice que con justicia juzgará al mundo. Que dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido, mire, está determinado, está decretado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, así como Cristo resucitó, Cristo no resucitó para quedarse en el cielo, Él resucitó para regresar, ya no como cordero, sino que regresa como león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que está esperando la iglesia. ¿Tú estás esperando eso? Estamos esperando eso. Lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto, hermanos, que estamos estudiando por un consuelo profundo para los que sufrimos o sufren injustamente. Hermanos, esto nos da fortaleza en la prueba. Esta leve tribulación que estamos viviendo. Hermanos, en lugar de orar solo por la comodidad, oremos por la perseverancia. Desarrollemos el músculo espiritual de la fe. Estudiemos la palabra del Señor y la comunión con los santos. La vida como iglesia, como cuerpo. Porque la tribulación revelará la calidad de nuestra fe. Preparémonos para ese día. Fortalezcamos nuestra fe. Construyamos un fundamento de Cristo con oro, plata y piedras preciosas, no con madera o hojarasca, que es lo que la gran mayoría construye. Heno, madera, hojarasca. Primera de Corintios 13:11 al 13 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea fuego, la probará. Esto nos lleva a un discipulado intencional y profundo, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes están involucrados en discipular a alguien, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, al vecino, a la vecina, al compañero de la universidad, al compañero de trabajo. Pero la iglesia debe hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Ir por el mundo y hagan discípulos, enseñándole todas las cosas que les he mandado, bautizándolo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el último día. Esa es la gran comisión. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es construir templos inmensos, ni tener emporios religiosos, super iglesias, ¿no? Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Si es necesario un lugar donde congregarnos, pero no preocuparnos porque ese lugar sea de nosotros, porque estamos de paso. Muchas iglesias invierten en grandes templos, en lujosos sonidos, la última en tecnología, pero no están viendo las necesidades puntuales de la iglesia. Créense la iglesia más grande del pueblo, de la ciudad, pero quizás Cristo no los conozca. Quizás sean hacedores de maldad. Y no estoy diciendo que las superiglesias o mega iglesias, Cristo no está allí, no. Igualmente una iglesia pequeña también está el Señor. Pero creo que las iglesias que poseen necesidades, que con gran esfuerzo hacen evangelismo, que son iglesias que están siendo perseguidas por X o Y, son las iglesias que más fieles son al Señor. Porque es que la comodidad nos hace daño. Cuando no está pasando nada en nuestra vida, nos hace daño. Pues es necesario la aflicción, es necesaria la prueba. ¿Para qué? Para prepararnos para la gran prueba. La gran prueba viene, mis hermanos, y está más cercana que nunca. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imaginan que si Cristo viene en este momento, creen que estaríamos listos? Quizás muchos tenemos cuentas pendientes, incluyéndome. Tenemos cuentas pendientes y tenemos que ocuparnos de esas cuentas pendientes en Cristo. Tenemos que ir con una perspectiva eterna de desapego. Saber de que este sistema mundial terminará, nos liberará de aferrarnos a él. Dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque no permanecen. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Esto nos permite usar los recursos, dinero, tiempo, talentos, no para construir reinos terrenales, sino para avanzar en el reino eterno. Debemos vivir con sencillez y generosidad como extranjeros y peregrinos, pero muchos. Y no está hablando de los que estén aquí, o no sé, pero mucha gente tiene riquezas, tiene dinero, tiene propiedades y quiere tener más, sabiendo que hay tanta necesidad de la predicación del Evangelio, misioneros, pastores, que están haciendo la obra del Señor, pero hay limitaciones porque no hay recursos. Damos gracias al Señor por los hermanos de Estados Unidos, porque están muy preocupados porque la iglesia crezca. Vienen aquí, hablando de Sevilla, traen medicamentos, capacitan. Si hay necesidades, Dios los mueve. Y nosotros que estamos aquí, no nos movemos. Y pensamos que necesita la iglesia. Aquellos que están ocupados en la obra del Señor. Pero todo eso que ustedes tienen, el Señor les pedirá cuentas. El Señor pedirá cuentas. A todos nosotros, incluyéndome. Talentos y dones. Recuerden la parábola del siervo infiel.
tenía un talento, pero no produjo otro talento, sino un solo talento. Entregó lo que le entregó a su Dios. Dijo, siervo infiel, siervo infiel. Hay que pensar y meditar en todo esto, mis hermanos, mucho a profundidad, mucho a profundidad. Mira lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres dieron ejemplo en la galería de la fe, confesando de que eran extranjeros y peregrinos, porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Tú anhelas esa patria celestial? ¿O estás aferrado a este reino que le pertenece al príncipe de este mundo y que será juzgado? Porque esas cosas materiales que tanto amas se están convirtiendo para ti en arenas movedizas, que están hundiendo en la codicia, en la avaricia, en el consumismo. Y mira lo que dice luego, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A esos hombres y mujeres fieles, que fueron extranjeros y peregrinos, que vivieron por fe y que caminaron por fe y que predicaron la fe. Esto nos lleva también a la unidad de la iglesia. La tribulación futura une la iglesia presente. Las divisiones denominacionales menores palidecen ante la realidad de que todos seremos probados juntos. Pentecostales, carismáticos, reformados, bautistas, presbiterianos, todos seremos probados juntos. No que estos sí, ni que estos no, todos. Todos estaremos en la gran tribulación. Todos allí, unidos como un cuerpo, defendiendo la fe y muriendo por la fe y predicando la fe. Podemos cultivar la unidad, el amor y la cooperación entre los verdaderos creyentes, entre el cuerpo de Cristo, fortaleciendo el cuerpo de Cristo para lo que viene. Maranata, ven Señor Jesús. Vamos, el regreso de Cristo no es una nota de pie de página en las Biblias. Es la gran conclusión de la historia, la redención. Hermanos, ser escapistas o fatalistas, es decir, los que creen que todo está perdido, ¿no? Cuando estemos en la gran tribulación, el Señor nos fortalecerá para testificar, para mantenernos firmes, aunque nuestras cabezas caigan. La iglesia tiene que estar sobria, vigilante, siendo misionera y valiente. Bueno, nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, como dice Filipenses 3:20-21. Cuando nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación. Mire, este cuerpo que te preocupas tanto es un cuerpo de humillación, este empaque de humillación, porque Pablo grita, miserable de mí, ¿quién me dio a este cuerpo de muerte? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, este tiempo que Dios estamos viviendo es histórico. La iglesia es llamada a alzar la cabeza, a afianzar sus pies sobre la roca, que es Cristo, a vivir el Evangelio, a encender nuestras lámparas y a proclamar sin miedo el mensaje del Rey que ya viene. Hermano, la urgencia final no es calcular una fecha, sino estar listos para la fecha que el Padre ha establecido. Hermanos, que nuestra oración constante sea llena de ese anhelo y de santo temor frente al Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 22:20. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Familia, esta ha sido ya la última parte de la introducción. Vamos ahora.